¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su programa Tiempo de Oración. ¿Cómo está mi hermano Miguel? Muy bien, muy bien. Bendecido, qué bueno, qué bueno. Bendecido. Qué bueno que tengamos este tiempo de oración, como todos los días. Le invitamos a nuestros hermanos a que compartamos un espacio de oración. Tiempo de oración es guardar un tiempo, lo digo a menudo para que lo recordemos. Es decidir darle un tiempo al Señor y hay una decisión, lo estuvimos hablando estos días, que el Señor no nos tiene como robot. Debemos decidir dar un tiempo de oración. Hay un tema, el Espíritu nos llama a orar, pero nosotros tenemos que decidir obedecerle. Lo hemos hablado en otros momentos, en otros tiempos, durante los años que hayamos con hermano Claudio hablando de la palabra, que la voluntad, pues tenemos que entregar nuestra voluntad al Señor, porque orar a veces no es bueno para el cuerpo no le gusta orar, pues. No es que a mí me encanta levantarme todas las mañanas a orar, no, el cuerpo como que no le agrada mucho. Pero a nuestra alma, a nuestro espíritu, claro que sí. Entonces hay una suerte de oír al Espíritu Santo, obedecerle. Y ahí uno actúa. De lo contrario podemos no obedecer también y no hacerlo. Claro, con respecto a eso mismo de la oración, bueno, ya sabemos que nuestro Señor Jesús era una persona de oración y le hemos citado montones de veces que oraba toda la noche. Bueno, estudiar acerca de la oración no es suficiente si no lo practicamos, así que se trata, esto es de práctica. Toda la vida cristiana trata de la práctica de lo que se está aprendiendo. La iglesia primitiva, mire lo que dice aquí, partió con oración. Sabemos de capítulo 2, versículo 42 del libro de los Hechos, dice, y perseveraban, fíjese la palabra interesante esa, en la doctrina de los apóstoles, después en la comunión. ¿Perseveraban en qué? En la comunión. Después dice comunión unos con otros, en el partimiento del pan, o sea, perseveraban en el partimiento del pan, y después dice que perseveraban en las oraciones, una iglesia que perseveraba, y perseverancia tiene que ver con eso, siempre, constantemente, no cesar de hacerlo. Así partió la iglesia, y si creemos que esta es la iglesia, tal vez de los últimos tiempos va a terminar de otra manera, va a terminar sin ser perseverante en las oraciones, con mayor razón. Y en realidad todo tiempo debería ser dedicado a ser perseverantes en la oración. Yo sé que al principio, como decía mi hermano Miguel, cuesta un poco, pero en la medida que vamos perseverando, nos vamos habituando, no como una rutina, sino porque sabemos que tenemos que orar, y después empieza a ser como esa necesidad, hermano, de necesito yo estar en la presencia del Señor. Uno se da cuenta, hoy día parece que no conversé con el Señor, tengo que tener aunque sea un ratito para estar con Él, para solamente incluso para respirar al Señor en ese momento, decirle gracias Señor, y estar en quietud un rato con el Señor. Pero tenemos que ser perseverantes. Si la iglesia primitiva lo hizo, nosotros no podemos ser menos, y la iglesia hasta el final de su tiempo va a tener que ser una iglesia que persevere en oración. Así que vamos a partir orando inmediatamente, mi hermano Miguel. Vamos a perseverar en oración. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos. Padre del cielo, te elevamos oración, adoración. Amén. Te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, tus misericordias para siempre, Señor. Se alegran los cielos y se goza la tierra porque tú reinas, Señor. Eres tú el Rey de todo, y por eso que se alegra el cielo y la tierra, porque incluso el cielo y la tierra y todo lo creado saben de tu grandeza. Tú las creaste, Señor. Es por eso que te alaban y te adoran, Señor. La majestuosidad de todo lo que creaste te adora, Señor. Porque ellos dicen, lo grande que soy es porque es más grande el que me creó, Señor. Y esa es la adoración, Señor. De la boca de los que maman fundaste la fortaleza, Señor. Los niños en su inocencia demuestran, Señor, cómo tú hiciste la creación y lo formaste, Señor. Pero dice ese Salmo de David que
Tú, papá, nos consideraste a nosotros tan importantes, Señor, que nos hiciste poco menor que los ángeles. Nos coronaste de gloria y de honra, Señor. Nos hiciste enseñorear sobre todo lo que creaste, Señor. Sobre todo, Señor, peces, los animales del mar, las aves de los cielos, Señor, los que están en la tierra, Señor. Todo lo pusiste bajo nuestros pies, Señor. Y claramente, Señor, cuando vemos eso, nos damos cuenta que David, con el corazón de David, Señor, tú dijiste que era el corazón conforme al corazón tuyo, Señor. Porque él en su posición de rey sabía que tenía errores, pero no dejaba de entender lo grande y maravilloso que era vivir tu plan. Porque él, sentado en el puesto de rey, se daba cuenta que había estado cuando jovencito criando ovejas, Señor. Era el pastor de ovejas. Y luego estaba sentado en un trono siendo el rey de todo tu pueblo, Señor. O sea, David entendía esta situación. Y Jesús, el hijo de David, hizo lo mismo. Se humilló por nosotros. Descendiste, Jesús, por nosotros. Y luego te sentaste en el trono sobre todo nombre que se nombra, Señor. Gracias, Jesús, por enseñarnos ese camino también de humildad, de poder ser lo suficientemente humilde y de entender que los pobres en espíritu, Señor, iban a heredar el reino, Señor Jesús. Gracias, papá, porque tú nos mostraste el camino perfecto. Nosotros no lo podríamos lograr sin ti, Jesús, que efectivamente, como dice mi hermano, sin ti, Señor, no podríamos lograr nada, Señor. No habría mérito posible que pudiésemos nosotros hacer para poder ser parte de este reino, para ser parte de esto, Señor. Y Señor, perdón por no considerarlo en el día a día. Perdón porque tu Espíritu nos habla y no te tomamos en cuenta en el día a día, en cada momento, Señor. Y sabemos que tenemos el perdón en ti y podemos seguir adelante, Señor. Seguir adelante, porque tú siempre miras el futuro, Señor. Señor, a veces el alrededor que estamos viviendo en el día a día nos hace estar pesimistas ante el futuro. Recuerdo, Señor, en la historia, Señor, previo a las guerras mundiales, Señor, la iglesia tuvo un vuelco tremendo, Señor, y empezó a pensar que venía el fin inminente. Y ya pasamos 100 años de la Primera Guerra Mundial, Señor. Y había un riesgo inminente de que tú vinieras porque estaba todo negro, Señor. En un mundo con guerras mundiales es difícil creer, Señor, que tú estás teniendo el dominio. Y vemos alrededor de eso que el dominio lo tenía Satanás, Señor, porque las guerras tenían el impacto en el mundo de ese momento, Señor. Pero el mundo siguió expandiéndose y globalizándose y es más grande. Y resulta ser que ahora en la porción de esas guerras ya no hay ese planeta, hay un planeta mucho más grande y más expandido, Señor. Entonces, Señor, podemos ver que cuando todo está negro, tú das un haz de luz, papá. Y muestras que nosotros somos ese haz de luz como hijos tuyos, Señor, aquí en la tierra. Papá, ayúdanos a completar el mandato que tú nos diste, la comisión de llevar el evangelio a toda criatura, Señor. El evangelio del reino, porque no era cualquier evangelio, Señor. Sí, Señor. Lo decía nuestro pastor ayer, Señor, en nuestro culto, Señor, que se esparció cualquier tipo de evangelio, Señor. Lo que cada uno creyó, se hicieron denominaciones, Señor, y probablemente cometimos muchos errores, Señor, como hijos tuyos durante estos más de 2000 años de tu iglesia, Señor. Pero nos han mostrado a través de esos 2000 años que tu fin es no terminar hasta que terminemos el mandato, Señor. Los primeros 100 años, Señor, los cristianos vivieron esperando que tú llegabas y ya van 2024, Señor. Padre, y tú nos muestras que siempre tienes un plan diferente. No le achuntamos nunca, tus hijos no le achuntamos nunca nada, Señor. Porque tu plan es tan inmenso, es tan grande que tus pensamientos y nuestros pensamientos no son el mismo, Señor. Definitivamente no son y te pedimos perdón, Señor. Este día lo comenzamos pidiéndote perdón por creer ser dueños de la verdad, Señor. Y no lo somos, Señor. No lo somos. La verdad, la única verdad, eres tú, Señor. Tú dijiste en la palabra que eres el camino, la verdad, Señor, y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre. Por ende, no hay otro camino para saber lo que el Padre piensa. Por ende, no hay otro camino para poder entender el reino del Padre. Si no es por ti, Señor Jesús.
Ayúdanos, Señor, danos humildad. Como dije en un comienzo de esta oración, ayúdanos a ser humildes como tú, Señor. A no mirar al desprecio a mis hermanos, Señor. A poder mantener nuestro corazón libre del juzgar, Señor. Porque eso es lo que tú pedías en tu reino, Señor. El mayor iba a ser el siervo de los demás. La justicia y los juicios los decretas tú por medio de una iglesia que te los pide, Señor. Nos enseñaste tanto, Señor, en parábolas tan simples. No hiciste una teología, Señor. Tú hiciste vida. Viviste esos 3 años acá y nos dejaste fundamentos importantísimos que luego tus discípulos los expandieron al mundo, Señor. Y hoy seguimos expandiéndolo a todos, Señor. ¿Cuánta gente, Señor, aún no nace? Y están por nacer y necesitan saber, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tienen un Rey. Señor, nuestro deseo encarecido como iglesia es que el mundo sepa que tienen un Rey, Señor. No un presidente, no un gobernador cualquiera, un Rey, que es Rey por sobre todos los reyes, de un reino, no de una democracia, de un verdadero reino, Señor. Eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos que todos lo sepan, Señor. Y así como otros medios de comunicaciones son medios de Satanás para llevar impiedad a sus hogares, a los hogares de las personas, nosotros queremos con este canal, el 15.1, ser un canal de bendición para aquellos que quieren recibir de ti, Señor Jesús. Para ser un canal de bendición para los que no te conocen, Señor, y puedan escuchar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y contrarrestar la maldad que Satanás quiere hacer en otros medios de comunicaciones. Gracias, Señor, por darnos un medio de comunicación para también expandir tu reino, diciendo al mundo, diciendo por estas pantallas, Señor, que tú, Jesucristo, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Señor de la historia. Tú eres el centro de todo, Señor. Por eso te adoramos, Sí, Señor. por eso te exaltamos, Sí, Señor. por ser el centro de todo, el autor y el Sí, Señor. consumador de la fe, alfa y omega, principio y fin de todo lo creado, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, mi hermano Miguel. Bien, vamos a retomar de lo que estuvimos hablando en el último programa. Bueno, en general hemos estado hablando de la madurez del Hijo de Dios, la madurez cristiana, el camino hacia la madurez, y entender muchas cosas también son parte del crecimiento. No solo saber que hemos nacido de nuevo, no solamente que ahora tenemos beneficio por ser hijo de Dios, sino que además tenemos en el proceso de madurez alinearnos con el proyecto que tiene Dios, alinearnos con el plan que tiene Dios. En los últimos capítulos consideramos Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 al 5. Bueno, ahí hay un final glorioso que se vislumbra para la iglesia, para los hijos de Dios, y es un final glorioso, muy glorioso. Entonces que eso de repente no cuadra mucho con la mentalidad a veces de muchos hijos de Dios, mucho pueblo de Dios, que ve en los últimos tiempos de la iglesia como una iglesia decadente, una iglesia que camino al precipicio, una iglesia que se apaga, que al final todo va a estar malo y que el mundo va a entrar a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa visión, bien difícil que quepa en la cabeza para muchos la función que tiene. Aquí, si esto es así, uno dice, si esto es así, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve orar tanto? ¿De qué me sirve estar orando en contra de las tinieblas? ¿De qué me sirve estar siendo luz y sal? Si al final, lo único que yo veo como iglesia, un final de derrota. Entonces tenemos que cambiar la manera de pensar, tenemos que tener cómo ve Dios las cosas, cómo ve Dios la sociedad, cómo ve Dios su reino, todo. Por eso tenemos que empaparnos con la palabra de Dios para entender cómo mira Dios las cosas, qué está en la mente de Dios para la iglesia, para todos los sucesos. Y cuando empezamos a alinearnos con la mente de Dios, empezamos a enfocarnos y decir, no, de acuerdo a la palabra, Dios tiene un final glorioso para la iglesia, una esposa ataviada para su marido, un cielo nuevo, tierra nueva, todas las primeras cosas pasaron.
Sí, es verdad, van a estar ocurriendo muchas cosas antes de que lleguemos al Apocalipsis capítulo 21, porque ahí está como el final de los finales. Pero antes que eso van a haber cosas que tal vez usted lo aprende por allá, hay muchas cosas que se pueden ir aprendiendo. Pero hay algo que tenemos que sacarnos de la mente los hijos de Dios. Por mucho que veamos a nuestro alrededor, como dijo mi hermano delante, que veamos las noticias malas, que tal vez empecemos a criticarnos nosotros como iglesia, el mundo está entrando a la iglesia. Mire, la iglesia de Dios, la iglesia espiritual, la iglesia que se conforma con el cuerpo que conforma el cuerpo de Cristo, no las religiones. Mire, lo que puede ser contaminado es las religiones. Las religiones se pueden contaminar con lo que llamamos mundo, se puede contaminar con ciertos hábitos, con cosas que no debieran ser, pero la iglesia en sí, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, esa iglesia espiritual, esa iglesia que está en la mente de Dios, es imposible que se contamine, porque si se contamine, porque se contaminó Cristo y eso no es factible. Entonces, tenemos que cambiar esa forma de pensar que vamos a ver, cuando veamos una iglesia realmente que está por el suelo, entonces quiere decir que llegó al fin de la iglesia, de todo. No es así. El Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga y Él se va a encargar de que así sea. ¿Cuál es nuestra labor? Perseverar, estar ahí nosotros, decir, Señor, sí, ahora estoy entendiendo que soy parte de la iglesia y que tengo una función como iglesia, que es llevar adelante, anunciar el reino de Dios, anunciar que tú vienes, anunciar que todo esto muy pronto va a cambiar, hacer retroceder a las tinieblas aquí y ahora. Y eso lo hemos entendido en nuestra congregación y eso es lo que hacemos por nuestras oraciones. Por lo tanto, Dios no viene por una iglesia derrotada, no va a venir por eso. Si estamos creyendo eso, no estamos entendiendo lo que es la iglesia, ¿no, mi hermano Miguel? Sí, amén. Bueno, yo lo vivía, lo conversábamos en el entretanto del programa antes de comenzar, que todo esto, porque justamente estamos tocando pasajes de Apocalipsis que están aquí en el estudio que tienen que ver con la consumación final de Cristo, ¿cierto? Como para poder ir entendiendo nuestro crecimiento como iglesia, de quién realmente es nuestro Señor y cómo Él va a consumar todo, hasta la restauración de todas las cosas. Y eso nos lleva a estos textos de Apocalipsis donde nos muestra el Señor, la palabra del Señor al Señor triunfando, ¿cierto? Amén. Conjunto con su iglesia, porque dice que la iglesia está ataviada, lista para recibir a su Señor. Sale al encuentro de su Señor, o sea, ataviada, lista. Pero es importante que todo esto lo experimentamos cada uno según nuestro presente. Y yo en esto soy súper... Por eso, mi hermano, que tampoco nos podríamos juzgar por esto. Porque tu presente, mi hermano y mi hermana, dictamina mucho de lo que tú piensas del futuro, según Apocalipsis. Porque es un libro lleno de señales, ¿cierto? Hay mucha señal. Y lo leamos con señales o lo leamos literalmente. En cualquiera de los casos que tú seas que mi hermano sean del bando que sean, ¿cierto? De los que ven esto como literal o los que lo ven como figurativo, con señales. En cualquiera de los casos, el resultado es que todo lo que dice del Señor Apocalipsis lo experimentamos cada uno de nuestra vida presente. Por eso es tan importante que entendamos que, por eso están las diferencias, mi hermano Claudio. Están porque lo percibimos desde la vida presente. Yo, Miguel, lo experimento así. Mis primeros 10 o 12 años del Evangelio, ¿ya? Yo creía que esto iba todo a la borda porque el Señor estaba por llegar, así me lo enseñaron. Y yo lo creí y así viví los primeros 10 años. Entonces, hay un efecto innato en mí. Yo estoy hablando de mi experiencia, no quiero interferir en la experiencia de cada uno porque sé que según lo que vivimos en nuestros presentes es como pensamos del futuro, inevitable. Entonces, mi experiencia durante esos 10 o 12 años es que bien poco compartí el Evangelio. Lo que compartía era que la gente temiera porque venía luego el Señor para ellos. Y es verdad. Yo no estaba súper de acuerdo con eso, esos primeros 10 años de mi vida. Y así yo compartí el Evangelio. Pero también lo compartí. Ojo, lo compartí. Pero recuerdo que eran muy pocos los que yo podía comprometer en el Señor. Porque si había una persona que me decía que sí, era solo porque tenía un temor. Claro. ¿Ya? Entonces, muchos de esos jóvenes, porque yo era joven cuando llegué al Señor, iban a la congregación, pero después de un par de tiempo dejaban el lugar. Porque yo les daba la premisa de que ahora ya, y empezaba a pasar unos 2 o 3 años y ahora ya no era. Y como decía la palabra, los apóstoles en el primer siglo era por tardanza, no lo tengamos por tardanza.
La iglesia del primer siglo, ¿cierto?, que vivió llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, se equivocó en eso, pues si estamos en el año 2024 y no llegó, y ellos lo tenían por tardanza. Entonces, tuvieron una manera de verlo, y yo no estoy en contra de eso, si todos somos hijos del Señor, también ellos. Pero quiero decir que era según el presente, ellos estaban siendo perseguidos, prácticamente la tribulación la estaban viviendo porque estaban siendo perseguidos tenazmente en el primer siglo los cristianos, tenazmente. Entonces, su experiencia del momento le hacía entender ya, aquí va a quedar la debacle, vamos chicos, porque obvio, estaban viviéndolo así. Entonces, mi experiencia de vida es que yo me di cuenta que no lo vivía así. Después de esos 10 años, se me empieza a descubrir la palabra del reino en mi vida. Y al entender el reino de Dios, y me doy cuenta que el Señor desde el cielo reinaba hacia la tierra, a su iglesia, y que la iglesia está preparando el camino, ¿para qué? Para salir a recibir al encuentro del Rey, que nos va a transformar el planeta para que se haga completamente su eternidad. Cuando entiendo eso, me pasa que yo me doy cuenta que yo no vivía con el miedo de que no iba a irme, porque el problema de esto era de interpretarlo así, como yo lo hice los primeros de años, que yo tenía un temor siempre, ¿cierto? Entonces tenía que estar apercibido con mis lámparas con aceite. Entonces, después yo entendí que mi lámpara estaba con aceite todos los días cuando yo oraba, cuando yo tenía una vida con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me decía, Miguel, quiero que haga esto y no esto. Y empieza uno a hacerle caso, y el Señor le da las arras, la garantía de nuestra salvación, porque te sella. El Espíritu te da entendimiento de que tú estás sellado y que eres del Señor. Entonces tú después quieres compartir a la gente, no el solo hecho de que el Señor viene, y no estoy reclamando de que no venga, ojo con eso, no, sino que uno ya empieza a compartirle a la gente que el Señor le puede dar la misma seguridad que yo tengo, que soy de Cristo, a él o a ella. Y eso uno comparte. Y sabes que yo estoy experimentando la verdad del reino, en el reino de Dios tú tienes sanidad, salvación, restauración y prosperidad. Y que el otro entienda eso mismo. Entonces, mi vida actual es que si el Señor viene ahora, yo me voy con Él. Y esa para mí es su segunda venida, y de ahí para adelante todo súper mejor de lo que ha sido hasta ahora. Y quiero que el otro crea lo mismo, porque yo lo experimento en mi vida actual. Y quiero que mi vecino o el taxista, ¿cierto?, experimente la misma experiencia en su vida, para que sea uno más en este gran ejército del Señor que avanza llevando el Evangelio. Ahora, reconozco que sí estuve 10 años de mi vida pensando lo contrario, porque experimenté otras cosas en mi vida que me hicieron pensar así en ese momento. Pero hoy no lo puedo pensar así porque estoy experimentando otro presente. Entonces, aquí invito yo siempre a mis hermanos cuando leemos leemos Apocalipsis y toda esta señal de lo que es el reino futuro, porque eso venimos leyendo desde el capítulo 21 y la consumación. En el proceso de crecimiento, según como nosotros nos planteamos ahora, es como se va a dar el futuro. Entonces, tanto a los hermanos que se sienten que no quieren escapar mañana, como a los que sienten que sí quieren escapar mañana, yo les digo, sumérjanse en el Señor, oren a su Padre y que el Señor les revele la condición en la que cada uno está viviendo y siéntase en paz y tranquilo conforme a lo que el Espíritu le revela. Yo solo aquí estoy compartiendo lo que el Espíritu me reveló a mí. Quiero que todos sepan que el reino tiene sanidad, salvación, restauración, prosperidad, vida eterna, perdón, gracia, paz, consuelo, benignidad, bondad, fe, pureza, santidad, porque el Jesús es santo y el Padre me ve por la santidad de Jesús. Todo eso yo quiero que aprendan los demás que no conocen al Señor. Si otro hermano quiere que esa persona acepte al Señor para que no se quede aquí y se vaya al Señor, ni un problema. Pero entendamos que cada uno experimenta esto según su presente, según cómo está experimentando lo que lo rodea. Y como les digo, es verdad, alrededor está todo malo, mi hermano Claudio, ¿cierto? Alrededor vemos todo negro, ¿cierto? Pero nosotros, yo al menos como hijo de Dios, no veo las cosas negras, porque creo que mi Señor tiene el poder para derrotar a quien trae lo negro, las tinieblas y lo nublado. Pero todo en base a lo que el Espíritu nos revela, mi hermano.
Sí, bueno, uno observa alrededor y como una palabra que nació en estos tiempos, el negacionismo. No estamos negando lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Lo que pasa es que el Hijo de Dios tiene una particularidad, que ha entrado en una dimensión distinta. Vivimos en una dimensión espiritual, en una dimensión del reino de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y lo empezamos a juzgar, entre comillas, no está hablando de juicio, estamos hablando de juzgar, a evaluar, a pesar de una forma muy distinta. Lo empezamos a ver todo desde la mente de Dios. Bien, vamos a ir a un momento de alabanza y volvemos. Padre, recuerdo de que ayer te hice una promesa de seguirte para siempre. Pero escucho tantas voces, hay tantas distracciones empujando mi corazón. Soy tentada por las cosas de este mundo, por filosofías y poderes que me siguen. Necesito tu guía. Guíame al lado de Jesús. Guíame en tus caminos. Ayúdame, Señor. Guíame al lado de Jesús. Guíame en tus caminos. Ayúdame, Señor. Escucho tu sabiduría, guiando el camino de rectitud y paz. Pero la batalla continúa. Quiero que tú seas el capitán de mi voluntad. Soy tentada por las cosas de este mundo, por filosofías y poderes que me siguen. Necesito tu guía. Guíame al lado de Jesús. Guíame en tus caminos. Ayúdame, Señor. Guíame al lado de Jesús. Guíame en tus caminos. Ayúdame, Señor. Quiero seguirte con mi mirada en ti. Quiero vivir para ti, oh Cristo. Tus verdades me sostienen junto a ti. Quiero seguirte para siempre. Para siempre. Para siempre. Quiero seguirte para siempre. Para siempre, Dios, tuya seré. Guíame en el camino, guíame en tu camino, guíame al lado de Jesús. Y guíame en el camino, guíame en tus caminos, guíame al lado de Jesús. Oh, guíame en el camino, guíame en tu camino, guíame al lado de Jesús. Guíame en el camino, guíame en tus caminos,
guíame al lado de Jesús. Guíame en el camino, guíame en tu camino, guíame al lado de Jesús. Guíame en el camino, guíame en tu camino, guíame al lado de Jesús. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame, Señor. Guíame al lado de Jesús, guíame en tus caminos, ayúdame. Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Íntimo. Conduce David Letelier. Cada domingo a las 22 horas. Somos el 15.1. Ya estamos de regreso en su programa Tiempo de Oración y escuchábamos al grupo La Viña en el canto Guíame en tus caminos. Bien, vamos a estar orando por las necesidades de la iglesia, que ya sabemos, como todos nosotros, como también pasamos por las mismas cosas, necesitamos que la iglesia sea fortalecida, así que queremos orar por eso porque creemos que cuando oramos, Dios nos escucha y Dios fortalece la iglesia porque estamos dependiendo de Él. También en el cuerpo de Cristo sabemos que hay hermanos que por alguna u otra razón, dice que la misma palabra, decía Pablo, lo decía, mientras que el hombre exterior se va envejeciendo, se va debilitando, el interior, dice, se renueva de día en día. Y a veces nuestro hombre exterior necesita de las oraciones también del Señor para poder fortalecerlo, sobre todo cuando estamos pasando por momentos de enfermedades, de salud, que creemos que podemos recurrir al Señor para sanidad. La palabra nos incita a eso porque dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Tenemos promesas que nos dicen que sí podemos acudir al Señor en esos momentos de cuando están complejos de salud. Así que vamos a estar orando, mi hermano Miguel. Amén. Señor, entramos a tu presencia, conociendo tus méritos, Señor, reconociendo que es por ti, Jesús, que podemos llegar ante el Padre y decir ahora, papito, papito, estamos ante tu trono y Sí, Señor. esperamos tu oportuno socorro, tu ayuda, tu misericordia, Señor, que por cierto está dada. Y es por eso que podemos entrar así confiados, Señor.
Sabemos, Señor, que nos llaman constantemente porque hay peticiones, hay problemas, sin contar los problemas que ya están externos, Señor, en todo el mundo y las situaciones. Claramente, muchos de mis hermanos están viendo situaciones muy personales, muy familiares, muy de su entorno, Señor, que en muchas ocasiones no les permiten, Señor, poder ver tampoco para afuera, Señor. Y es por eso que también tú nos llamaste a vivir vidas y yo quiero que la vivas y en abundancia, decía Juan, cuando le hablaba a la iglesia. Porque la idea de vivir en abundancia, Señor, es esa, que podamos nosotros tener vida abundante Señor, para amén. compartirla a otros. Y ya no estar pensando solamente en nuestras necesidades, sino que al vivir Claro. vidas abundantes comenzamos a pensar en la necesidad de los otros, de los que no te tienen a ti, Señor, que necesitan de ti, Señor. Así que, Señor, en este momento te pido que tú puedas traer libertad a mis hermanos que están atados, Señor, atados a enfermedades, atados a dolores del alma, atados a problemas mentales, Señor, psicológicos que no pueden solucionar, problemas psiquiátricos, insomnio, ansiedades, Señor, dolores producto del corazón roto, Señor, enfermedades Señor. del alma, de la mente, Señor. Yo te pido que puedan ser libres, Señor, para que puedan poder encargarse de tu reino y puedan hacer el trabajo que finalmente nos enviaste, Señor. Muchas veces mis hermanos cuando están pasando por estas situaciones no pueden hacerlo, Señor, porque no pueden ocuparse bien en esas cosas, porque estas cosas los tienen atados, Señor, estas enfermedades los tienen tomados a tiempo completo, Señor. Yo te pido, Dios, que tú seas liberándoles también. Es nuestro corazón, nuestro deseo, que aquellos que tienen enfermedades en su corazón, en su alma, raíces de amargura, puedan ser liberadas, Señor. Que haya sanidad tuya, papá, en sus corazones, en sus mentes, Señor. Que puedan ser Sí, libres Señor. de esas ataduras, para que puedan descubrir, Señor, y sea transformado su entendimiento, para que puedan descubrir tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta para ellos, Señor. Lo pedimos de corazón, Señor, porque una cosa que me pasa, Señor, cuando te oro esto es que me da pena muchas veces que a veces sin querer dejo pasar personas al lado mío que no están disfrutando lo que yo disfruto, Señor, y eso es un egoísmo, papá. Es por eso que ahora tomamos este tiempo para pedirte por aquellos que están sufriendo estas necesidades, Señor, y estas dificultades. Es tan fácil pasar por el lado de la gente con dificultad, Señor, que no te conoce, y considerar como que están perdidos, así que les da lo mismo, es su decisión, y nos volvemos personas poco entregadas a esto, Señor. No, le cerramos el evangelio a las personas sin querer, le cerramos tu reino a las personas sin querer, porque no nos preocupan. Estamos disfrutando de tus bondades, Señor, pero no queremos compartirlas muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor, y motívanos a compartir el evangelio a los demás, a compartir tu reino, que otros realmente sepan que esas bendiciones que nosotros vivimos, las sanidades que tú has hecho en nosotros, el cambio de mente que tú has hecho en nosotros por medio de tu Señor. Espíritu, la posibilidad de tener un Padre bueno que nos escucha día a día, Señor, que vamos a sus puertas con acción de gracia y que nos recibe con alabanza. Ese Padre bueno que puso a Jesucristo en expiación para poder llegar a Él, Señor, que ellos puedan descubrirlo también. Eso es nuestro deseo. Sí, Señor. Que ellos también lo puedan Sí. descubrir. Señor, libera los corazones de mis hermanos que están oprimidos, para que sean un puente también de bendición para otros que no te conocen, Señor. Libera sus corazones, libera sus mentes, Señor. Que las raíces de amargura hoy se salgan de sus corazones, que se vayan, Señor, que se desarraiguen de sus corazones y pueda haber perdón, Señor, en ellos, Señor. Te pido, Señor, perdón por mis hermanos que están en estas situaciones de raíces de amargura fuertes y Señor, depresiones, sí, Señor. Señor, y angustias, Señor. Que puedan salir en este momento, Señor. Te pido perdón por ellos y que haya libertad. Espíritu Santo, trabaja en ellos para que puedan ir descubriendo cuáles son los recovecos, cuáles son los rincones de su alma que no han entregado a ti, Señor, para que puedan ser restaurados y transformados, para que puedan declarar, igual que nosotros lo estamos haciendo aquí, que somos libres en ti, Señor Jesús, y que tú eres el camino, la verdad y la vida, que solo en ti había libertad, porque si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres, Señor. Eso declaramos en nuestros hermanos conforme a tu palabra, Señor. No es una declaración mía. Tú dijiste que si tú nos libertabas, Señor Jesús, íbamos a ser verdaderamente libres. Jesús, liberta a los cautivos,
Liberta a los cautivos Amén. en su mente, en su corazón, en su alma el Señor. día de hoy. Liberta a los cautivos que nos están viendo por esta pantalla. Liberta a los cautivos, Señor. Liberta a los cautivos, Señor. Lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel decía al final de su oración, liberta a los cautivos. A veces no necesariamente alguien puede estar cautivo por un asunto demoníaco, así como las películas que no ha hecho creer Hollywood de alguna manera. Sí, hay países, culturas donde son evidentes ciertas manifestaciones de esclavitud, pero también hay esclavitud que tienen que ver con los razonamientos, con las ideas, y a veces esos pensamientos de ateísmo también son una esclavitud de razonamiento que está en la mente. Entonces ahí también hay esclavitud y Dios necesita liberarnos de todo eso, de los conceptos que hemos aprendido desde pequeños, tal vez que aprendimos de la familia o que se transmitió de mi papá, la forma de pensar que tenía él acerca de Dios o de lo espiritual o de lo físico, también se van transmitiendo. Entonces a veces cuando van en contra del diseño de Dios, en contra de lo que tiene que ver con lo que tiene que ver lo espiritual que viene de Dios, porque hay conceptos que dicen, para mí lo espiritual tiene que ver con las plantas, dicen algunos. Para mí lo espiritual tiene que ver con cuando el que dibuja. Entonces son ideas que se han ido formando a través del tiempo. Espiritual para mí tiene que ver con las artes o por la bondad. Pero cuando hablamos de espiritual, tratando de enderezar un poquito, tiene que ver con lo Espíritu Santo, tiene que ver con lo Dios, con el mundo que tiene que ver con Dios. Y cuando no entendemos los conceptos de espiritual según la Biblia, empezamos a crear nuestras propias fortalezas, le llama la Biblia, fortalezas mentales, creencias, y esas creencias nos van formando. Por lo tanto, cuando oramos nosotros por eso, estamos en algo correcto. Señor, libéralos. Libérale de la esclavitud. Esa es una esclavitud de fortalezas espirituales, de pensamientos espirituales. Por lo tanto, tenemos tanto por lo que orar. No solamente oro por alguien que está enfermo, sino que a veces incluso una cautividad mental con respecto a lo que es la salud desencadena también en una salud, en un problema físico a veces, porque tengo un concepto errado. Yo puedo tener un concepto errado de que Jesús no quiere sanar, de que Dios no me quiere sanar, porque me criaron con una idea religiosa de que Dios es un Dios lejano, que es un Dios santo, santo, donde yo no puedo acercarme a Él, donde que Dios lo único que ve es pecado, pecado, pecado. Entonces yo crezco aún en una religión con un Dios, un Dios que juzga, que mata, que destruye. Entonces, ¿cómo puedo acercarme si tengo esa mentalidad a Dios para decir, Señor, ten misericordia de mí, sáname? Si yo tengo esa mentalidad es porque necesito liberación. Hay una cautividad de un pensamiento, de una creencia errada con respecto a la bondad de Dios. Entonces, es tan correcto cuando oramos nosotros decir, Señor, libéralo de esta cautividad de pensamiento que tiene esta sociedad actual. Y podemos mirar a nuestro alrededor que cuando uno dice a lo bueno malo y que llama a lo bueno malo, a lo malo bueno, todo es porque hay cautividades erradas. Cuando vemos enseñanzas a los jóvenes en los colegios, porque hay cautividad en los pensamientos de potestad, de principados, ¿no? de seres espirituales que sí han influenciado en la mente de la gente y crea organizaciones con esa forma de pensar, con esa forma, y que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, echar abajo, destruir. Eso es lo que está diciendo, que nosotros tenemos que destruir toda esa fortaleza y llevar todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Se fija que la iglesia tiene una función tan tremenda de grande que nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetar esos pensamientos que son rebeldes, filosofías inventadas por hombres, cultura que va en contra de los diseños de Dios, y nosotros anunciar el reino de Dios y orar también por eso, levantarnos en autoridad y tomar todos esos pensamientos para que vayan a la obediencia del Señor Jesucristo. Dice que eso se va a ocurrir cuando nosotros estemos sujetos a Él. Cuando nosotros sujetemos nuestros propios pensamientos como iglesia y tenemos que ir cambiando esos pensamientos. ¿No le parece, mi hermano Miguel? Sí, todo el rato. Y importante, usted decía que mientras usted hablaba, todos estos pensamientos, estas ideologías que ahora van en el mundo, que nosotros sabemos que provienen del mal, po. O sea,
creer que el feminismo desatado al punto de querer apoyar el aborto como algo válido porque la mujer tiene poder sobre el ser que está creciendo en ella, creer que los niños con 3 años pueden saber sobre su sexualidad. Correcto. Todas esas ideologías son satánicas. Ahí yo creo que la iglesia en general, hasta la iglesia católica, debe creer eso. Lo creemos porque sabemos que provienen de un corazón, de un ser que es nuestro enemigo, que nos quiere dañar como humanidad. Eso es lo que él quiere dañar a todos. Ojalá también dañe a los hijos del Señor, con mayor razón porque son los hijos de su enemigo. Entonces, ahí no hay discusión. El tema es, entonces con mayor razón yo no quiero escapar mañana, hermano, porque todavía falta un montón de gente que necesita saberlo. Entonces la posición que uno debe tomar es, yo quiero entregar mi vida todos los días a que sería rico que no discutiéramos por ninguna cosa de la palabra y nos dedicáramos a lo que el Señor nos dijo como iglesias que nos dedicáramos. La esposa del Señor tiene que dedicarse a mostrarle a todo el mundo que hay alguien mejor. Jesucristo, el dueño del mundo, por autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. El Señor está diciendo, son míos realmente, todos. Lo que pasa es que Satanás intenta quitarle, porque como sabe que nos dio la libre decisión a todos los seres humanos, él quiere mantenernos por ideología y pensamiento y cuestiones atados, con tal de que el ser humano nunca se acerque a ese Señor. Con ideologías como, por ejemplo, la que usted dijo, creer que está tan lejano porque no me quiere sanar porque es un Dios malo. No, porque Dios sabe, mira la maldad cómo se están matando los niños en África y muriendo de hambre, ¿cierto? Claro. En un tiempo atrás eso era famoso, ¿no? Cómo Dios permite esas cosas. Es que Dios no las permitió nunca. El diablo trae maldad a esas ciudades, trae pobreza, él se las trae a todos esos países. Y cuando nosotros vemos el resultado del diablo, el mismo diablo quiere que nosotros digamos más encima, mira, Dios aguanta esto. Y diablo gana por todos lados, pues gana con la gente que la tiene sumida en esa pobreza y con nosotros que creemos que esa pobreza la trajo Dios. Sí. ¿Cierto? Y no, po. Dios nos trajo para decir lo contrario. Si nosotros no estamos aquí diciendo lo contrario, entonces, si nosotros nos ponemos en el mismo plan, sí, no, está todo mal y todo mal, porque Dios como que se olvidó de nosotros, y la iglesia empieza así, no hay ninguna posibilidad de salvación para la humanidad, porque los únicos que van a decir lo contrario son los hijos del Señor que experimentan las bondades de la vida eterna. Porque somos nosotros los que actualmente estamos experimentando las bondades de la vida eterna. Entonces es necesario, nuestro pastor nos decía ayer en el culto, es importante que vayamos a decirle a las demás personas, si usted cree que el Señor viene mañana, entonces tiene menos tiempo, vaya luego a predicarle al Señor la palabra del Señor, porque es necesario que entreguemos el mensaje. Y si crees que no viene mañana y a lo mejor se demora un poquito, igual tu función es la misma, llevar el reino a la gente, que los demás sepan del Señor. Yo a veces me he cuestionado, hermano, debiésemos entregar el Evangelio de manera real o debiésemos solo esperar a que se dé para entregarlo. A veces me pregunto eso ante a mí, me autopresiono, ¿cierto? Me pego patas yo mismo y me presiono. Tal vez debiera ser nomás. A veces ese pensamiento que tienen algunos hermanos míos, a veces también lo compro y digo, tal vez debiera tirar nomás la red como lo hizo el Pedro, ¿sí? Te tiro nomás, total, el Señor me puede sorprender. Pero hermano, hagamos, como decía mi hermano, hagamos este análisis sobre en qué estamos ocupando nuestro tiempo. ¿Ya? ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? No pensemos en que como el Señor viene pronto, no voy a hacer nada porque viene pronto. Porque esa displicencia no nos permite ir a los de afuera. Lo que debemos hacer, el Señor está cerca, hay señales, ¿cierto? Lo creemos así, hay señales, el Señor está cerca. Ya, entonces, si lo creemos así, entonces vamos a predicar con mayor razón, porque necesitamos que haya un gran avivamiento para que la iglesia esté en poder. Porque lo que yo veo, da lo mismo lo que nosotros pensemos sobre el final y sobre todo lo que estamos hablando hoy día. El crecimiento de la iglesia a mí me muestra que en lo que haya, sea como sea, el último tiempo hay un gran avivamiento porque yo recibí a mi esposa hermosa, la más hermosa. El Señor no viene a buscar una iglesia derrotada, imposible. Es una esposa en victoria porque Dios le dijo que el poder para atar y desatar lo tenía la iglesia. Por lo tanto, eso es lo que viene a buscar. Así que estemos ataviados y preparados. Vamos a compartir el evangelio del reino a las personas. Y entonces ahí va a venir el fin. Dijo, cuando se compartiera este evangelio del reino a toda criatura, entonces ahí verá el fin.
ahí vendrá el fin. ¿Queremos el fin? Ya, pues vamos a compartir el Evangelio entonces. Claro, sí, esa es la función de la iglesia, anunciar el reino de Dios. Bueno, y para eso se necesita ir creciendo, ir madurando. Ha escuchado muchas cosas seguramente en estos programas de tiempo de oración desde ya hace mucho. Hemos hablado del reino de Dios también, ahora hemos estado hablando durante un gran periodo de lo que es la madurez. Entonces, vaya reteniendo todo lo que le parezca que tiene que ver con usted. Uno puede tener cierta diferencia en lo que con respecto a ciertos asuntos, pero ¿qué a mí? ¿Qué, como ahora yo parte de la iglesia, qué me corresponde hacer a mí? ¿Andar asustado? ¿Temer? No, tenga que ver con qué hago yo en este momento. ¿Cuál es la función como cuerpo de Cristo? Detenernos solamente a pensar en eso. Y en todo ese proceso tenemos que ir creciendo. El Señor tarda o venga pronto, tenemos que ir creciendo y van madurando. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. Creemos lo que se dice, lo que enseña la palabra, que el Señor viene pronto, pero en ese momento, mientras no venga, tenemos una función: no ser negligentes, estar atentos, venir. La iglesia primitiva vivía, parece como si fuese a venir ahora, como si fuese a venir mañana. Y no andaban asustados porque va a venir, sino que ellos vivían, como dice mi hermano, evangelizando, vivían haciendo lo que tenían que vivir, viviendo como tenían que vivir. Entonces, también es para nosotros esa advertencia. No oírnos en nuestro extremo. No, el Señor tarda en venir, como en las parábolas, Claro. y empieza a copiar a su siervo. Entonces, no, se está demorando mucho, así que empieza a ser negligente. La advertencia es para todos lados, Claro. para todos lados. Ni relajarse, ni... Por eso está la parábola de la virgen insensata. Entonces, o los siervos negligentes que le da 2, el otro le da 4, le da 3, multiplícalo y el otro escondió. Entonces, todo trata de una cosa: no estar asustados, sino que trabajar, estar atentos siempre, vivir como si... Mire, al fin y al cabo podría ser, pues me pongo en los peores de los casos, hermano, que yo me muera. Que yo me muera hoy día en la tarde, y mañana. llegó pronto. Claro, entonces, y ahí estoy, yo tengo que estar preparado. Entonces, ¿es posible? Mire, aquí, ya, bueno, vamos a otra cosa. ¿Es posible estar preparado? Nuestro hermano Miguel dijo delante: si el Señor viene ahora, yo estoy listo. Entonces uno podría decir: ¡oye, qué presuntuoso el hermano Miguel! Claro. ¡Qué presuntuoso! Pero es posible, si en este momento, más aún, si en este mismo momento yo muriese, ¿estoy listo para partir con el Señor? Pongámoslo en todas las circunstancias, ya sea que venga, ya sea que yo me muera en este momento. Pase lo que pase, ¿estoy yo preparado para partir con el Señor en cualquiera sea la circunstancia? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debemos saber responder y tener claro aquí y ahora. Aquí en la tierra, ahora, no después, cuando ya todo haya ocurrido. Tiene que ser ahora aquí. Yo tengo que saber si estoy en condiciones, y la única manera de estar en condiciones de saber que me voy con el Señor no es porque yo soy bueno, no es porque yo pertenezca a una religión, es porque tengo a Cristo en mi vida. Si tiene usted a Cristo, tiene la vida. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Ya lo dijimos en programas anteriores. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es nuestra vida. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó la deuda. El que cree, si yo creo en el Señor Jesucristo y creo, como dice la palabra, y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, y confieso con mi boca lo mismo que ya estoy creyendo en mi corazón, porque aquí, importa lo que cree en mi corazón y lo confieso con mi boca, voy a ser salvo. No por una oración, estoy siendo por lo que estoy creyendo, y mi vida va a ser transformada. Así que uno puede tener la certeza aquí y ahora, hermano, aquí y ahora, amigo, si me está escuchando, de que sí voy a partir con el Señor inmediatamente. Esa es una certeza absoluta que tenemos que tener acá. ¿No, mi hermano Miguel? Bien, estamos llegando al final del programa y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos confronta con tantas verdades, Señor. Tu palabra no solo nos llama a madurar, a crecer, a vivir vidas fértiles, Señor. Nos comunica, Señor, todo tu plan, tu proyecto, tus deseos, tus anhelos que tienes con tu bendita iglesia. Te damos gracias por todo lo que tú has planeado, Señor.
Gracias porque creemos que muy pronto la iglesia saldrá de esta escena y vendrán otras escenas, Señor. Pero mientras tanto queremos cumplir la función para los cuales tú nos tienes acá, Señor. Anunciar el evangelio del reino, anunciar a Jesucristo, decir que Él es el único camino, la verdad y la vida. Creemos firmemente que aquí y ahora, Señor, podemos tener la certeza de que somos hijos tuyos, tener la certeza de que somos salvos, no por creernos buenos, Señor, no porque seamos de bendecidos para bendecir o porque nos abanderemos con alguna religión, porque nos aferramos de Cristo. Justificados, dice tu palabra, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Creemos que por medio de la fe en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta realizada en la cruz, podemos tener la certeza aquí, en esta tierra, Señor, de que cualquiera sea lo que nos pase, ya sea que nos vamos ahora contigo, que muramos, o lo que sea, ya que sea que vivamos o muramos, somos tuyos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Confiamos plenamente en lo que tú hiciste, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de esa seguridad absoluta al 100%, Señor. Hay muchos que no la tienen. Hay hijos tuyos que teniéndote a ti, Jesús, no la tienen. Revélales a ellos que por tener a Jesús pueden tener esa plena seguridad. No con tormento constante, Señor. No preocupados, no asustados. No ese es tu deseo, Señor, vivir asustados. Contrario, vivir gozosos, Señor. Expectantes, Señor, cada día con esa vida que está en nosotros, que es la del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esa certeza que has puesto en nuestro corazón, que tu Espíritu ha puesto. Te adoramos y te bendecimos por eso, Señor. A ti la gloria, la honra y el poder por siempre. Amén, amén. Bien, mi hermano Miguel, hemos llegado al final del programa y recuerde, no importa las circunstancias por las cuales puede estar pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, mi hermano Miguel. Para bendecir. Para bendecir.